Abrimos, señoras y señores, la tertulia. Abrimos en este viernes que es 19 de agosto del año 2022. Una mesa que es 2 y 2. 2 afuera, 2 acá. Empiezo por los exiliados. Marcia Collazo, buen día. Buenos días a todos. ¿Cómo anda esa garganta? Ahí va marchando, como ya podrán apreciar. Pero te noto abrigada por las dudas, me parece perfecto. Sí, eso sí. Sigo con Gonzalo, que no puede venir porque está cazando golondrinas. Buen día. Observando. Buenos días. Buenos días a todos, a la audiencia. Después tenés que pasarnos fotos de tus golondrinas, ¿no? De las que te visitan, si no, el panorama está incompleto. Pero ahora vengo acá al estudio para saludar a Juan Grompone. Buen día. Buen día para todos. Y a Alberto Volonté, que vuelve a ser nuestro invitado. Buen día. Buen día para todos y con golondrinas para todos. No sea cosa que sea para unos y para otros no. Bueno, incorporaremos al saludo a las golondrinas. Se toman. Juan va a trabajar todo el fin de semana en el índice de golondrinas. Dice que después te llama y se coordinan por Zoom, ¿no? Sí, pero tengo problemas para enviar las fórmulas por correo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Son muy largas. Capaz que la puedes enviar con paloma mensajera. Con paloma bueno. O con golondrina mensajera. Vamos al primer tema. Varios de los autores emblemáticos de la generación del 45 están cumpliendo 100 años en 2022. En este mes de agosto hubo 2 de estas celebraciones. El viernes 5 de Carlos Maggi, a quien recordamos aquí en Perspectiva con un programa especial. Al día siguiente, sábado 6, fue el turno del periodista y crítico cinematográfico Homero Alsina Tevenet. En junio había ocurrido el centenario de la gran entrevistadora María Esther Gilio, y en marzo, un poco antes, el de la actriz China Zorrilla. El año pasado hubo 3 aniversarios número 100 de José Pedro Díaz, Amanda Berenguer y Emir Rodríguez Monegal. Y un año antes, en 2020, habían tenido su conmemoración, esta del centenario, Idea Vilariño, Julio César da Rosa, Mario Benedetti y Daniel Vidarte. Ida Vitale, otro exponente clave de aquel movimiento que nos acompañó en el programa hace 2 semanas, va a festejar 99 años en noviembre próximo. Esta seguidilla de aniversarios redondos es una oportunidad, podría decirse un pretexto, para reflexionar sobre aquel grupo de intelectuales que marcaron una época en la narrativa, la poesía, el teatro, el ensayo, el periodismo y la crítica. ¿Cuál es el legado de la generación del 45? Se los pregunto incluso pensando en nuestra audiencia más joven, ¿no? A ver qué dicen ustedes. Marcia, te toca a ti el arranque. Bueno, en primer lugar yo creo que siempre se habla de generaciones, ¿no? Es una manera de categorizar, digamos, ciertos fenómenos que tienen que ver a veces con lo cultural, pero a veces no, aunque en general se aplica a lo cultural. Y yo en ese sentido, mirá, descubrí hace bien poquito una entrevista que le hizo César de Candia justamente a Maggi en 1990. Y me vino un poco a confirmar lo que ya sospechaba o rondaba por mi mente. Y es que en realidad no deberíamos hablar de generaciones, por lo menos de una manera tan... está bien, ponele que hablemos, pero tendríamos que precisar algo más. Porque si no tendemos a hacer categorías rígidas. Y hubo de todo en esta generación del 45. Si se quiere fue la más fermental. Ahí puede ser que yo ponga una nota. Siempre se habla de la generación del 900, brillante generación de este país. Pero además, claro, hay que acompañar el contexto histórico. Es casi imposible soslayarlo, ¿no? Después se habla también de la generación del 20, a la que pertenecieron, por ejemplo, Paco Espino, la Morosoli, la propia Juana, Aunque, por eso digo... Y ahí entra la interrogante. ¿Pero cómo? Pero entonces, Juana no perteneció a la generación del 45 también y además. Me explico hacia dónde voy. Sí, por supuesto. Acá no hay zanjas, no hay fronteras rígidas. No podemos decir no, porque como a lo catalogamos en la generación del 20, luego no integra la del 45. Pero también es cierto que la del 45 fue fermental, en muchos sentidos. Si lo había sido la del 900, porque fue un poco como la decantación de aquel estado vallista, de aquel estado que surge como pionero en una cantidad de cosas en América Latina,
Bueno, pero la del 45, que fue la de las vacas gordas, aclaremos, es hija de esa prosperidad, pero también es hija de una crítica revulsiva, ¿eh? Es hija de una prosperidad indiscutible. No se sabía casar con la plata, no sabía el Banco República casar con la plata que tenía. Pero también esa generación del 45 es hija de esa formidable apuesta que fue la educación gratuita en este país, de la cual surge esa que algunos, el propio Ángel Rama ha llamado burguesía ilustrada, pero bueno, formidable en su uso del bisturí cultural y del bisturí crítico y analítico con respecto está buena a esa frase, está buena esa frase, formidable en el uso del bisturí. Sí, porque había como una intención lúcida, muy lúcida, pero también, si se quiere, muy soberbia y muy ácida, de denunciar, de dejar al descubierto estereotipos y rémoras de nuestras estructuras culturales. Yo creo que ese fue el gran aporte, ¿verdad? ¿Sigo? Y te agrego, Emiliano, y mis abuelos, Roberto Ibáñez y Sara de Ibáñez, integraron a esa generación del 45. Claro, está perfecto. Entonces, yo cuando mencionaba nombres ahora tenía que hacer una selección, ¿no? La lista es más larga, obviamente, que la que yo estuve recién repasando. No, yo la viví en mi hogar, quiero decir. Todo esto que te estoy diciendo, y después les cuento alguna anécdota. Bueno, me queda la duda de cuándo es que entra Juan en escena. Ahora, bueno, Juan manda acá. Ahora sí, no quería ser el primero, pero sí el segundo. Dale, Juan. Bueno, la generación del 45 aparece como un fenómeno literario o artístico, pero es de un punto de vista muy limitado. Yo lo que quiero mostrar es que la generación del 45 es mucho más amplia que todo lo que se ha mencionado. Fue una generación que se distinguió, una generación de seres de uruguayos, en que se distinguió en todos los temas. Y quiero poner ejemplos. En la pintura no hay nada menos que el Taller Torres y todos sus alumnos, es decir, que es la culminación casi de la pintura uruguaya. En segundo lugar, por ejemplo, en medicina se destaca toda una generación de médicos. Aquí quiero ejemplificarlo con uno quien conocí personalmente por una razón bien puntual, Pablo Purriel, quien fue precisamente el hombre que entusiasmó al Taller Torres para hacer los murales del Sembois, por ejemplo. Del Hospital Sembois. También obra de la generación del 45. Murales sobre los cuales supiste escribir. Sí. Aclaremos, ¿no? Hay una de tus novelas, ¿no? También. En ingeniería, por ejemplo, hay muchísimos ingenieros destacados, pero quiero destacar a uno en especial que conocí, un maestro de alma de mi alma, que es Eladio Dieste, que su obra hoy es un hito mundial, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, quiero destacar también a un gran maestro, José Luis Macera. José Macera, de renombre internacional, inclusive hay un teorema atribuido a Macera que todo el mundo conoce. Bueno, también está en el fútbol. En el fútbol fue la generación que ganó un mundial y salió cuarta en el segundo mundial y luego desapareció. ¿El mundial cuál fue? En el mundial del 50, en el mundial del 54 salió cuarta y en el mundial del 58 no fue el Uruguay al mundial del 58. Es decir, que ahí se ve claramente el ascenso y hasta la decadencia de la generación de 45. Bueno, todos estos protagonistas de la generación fueron críticos de sus padres y fueron maestros de generaciones nuevas. Fueron renovadores y en muchos casos con proyección internacional. Me estoy refiriendo no solo a los literarios, sino a estos que estoy mencionando. No solo los que escribían fueron críticos. No, todos fueron críticos. Entonces, quiere decir que acá hay una causa común. Es decir, todo esto ocurrió por algo. Y ese algo es muy simple de entender. Por empezar, son la generación de la posguerra. Y además, el 1945 es el año en que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Es el año en que empieza el mundo nuevo, luego de la posguerra, porque realmente es un mundo nuevo el que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. De modo que esta es la generación que venía a cambiar el mundo.
Es decir, en el Uruguay y en todo el mundo. La venía a cambiar en todos los sentidos, y muy especialmente en el sentido tecnológico, y eso tiene muchas importancias. Y por lo tanto necesitaban crear un mundo nuevo. Pero además, en el caso del Uruguay, vivían en un país riquísimo, como ha dicho Marcia, y que quiero volver a señalar. Sí, sí, cuando Marcia hablaba de que sobraba el dinero, teníamos... Juan acá asentía como sonriendo. Pero claro, es decir, éramos acreedores de Inglaterra, de Francia, de toda la cantidad de alimentos que se habían enviado al combate, ¿no? Y de modo que había posibilidades de inversión, y eso es lo que permitía que hubiera escritores, que hubiera publicaciones, que se publicaran libros, o que se hicieran edificios, o que se pudieran dedicar a las ciencias básicas, ¿no? Es decir, creo que eso es la generación del 45, es el resultado de la posguerra, y la posguerra y la riqueza del Uruguay es un resultado de la posguerra también. Enseguida vamos a escuchar a Gonzalo y a Alberto. Pero tengo un punto muy controversial para el segundo tema. Ah, mirá, de vuelta, ahí generando curiosidad, Juan. No, pero quería brevemente consultar a Marcia. ¿Qué decís de este enfoque que hace Juan, de esto de mirar un poco más ampliamente qué es o qué fue la generación del 45? Pero estoy totalmente de acuerdo. Todas, no solo la del 45, todas las generaciones, todas las grandes generaciones que conocemos, y si no fuéramos para atrás, pero ya sería demasiado irnos para atrás, han tenido exponentes en todas las áreas. No, de acuerdo, pero a propósito de la generación del 45, solemos pensar en escritores, básicamente en escritores, ¿no? No, por eso, creo que sí, que obviamente en el campo, por ejemplo, de las artes plásticas, fue apabullante, pero no solamente en eso, sino también te destacaría el ensayo, el ensayo también, Emiliano, porque fíjate que el ensayo no es lo mismo que la literatura pura y dura, digamos, novela, cuento, etcétera, obra de teatro. Pero sí, ahí tenés un campo fertilísimo en el que destacaron grandes personalidades como Carlos Real de Azúa, ¿verdad? Ahí está. Yo había incluido periodismo y ensayo, había incluido dentro de las variantes de la generación del 45, pero no había ido tan amplio en la recorrida como fue Juan, ¿no? Sí, bien. No, porque sí, habíamos mencionado, por ejemplo, incluí en la lista a Homero Alsina TVNet, incluí en la lista a María Esther Gil. Ahí hay dos ejemplos de periodistas, justamente, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, lo que pasa es que en el mismo año surgen dos cosas importantísimas en lo cultural. En el mismo año aparece Pozo Donetti y aparece el Semanario Marcha. Entonces, pero yo sé lo que quiere decir Juan, estoy totalmente de acuerdo en que, por supuesto, esto fue un florecimiento de lo que Arturo Ardao denomina la inteligencia latinoamericana, en todos los campos. Sí. Que también Arturo Ardao está dentro de esto, también él pertenece a este momento. En cuanto a actores, yo mencioné a China Zorrilla, pero también hay que agregar a Taco Larreta, por ejemplo, ¿no? Seguimos. ¿Vamos con Gonzalo? Le cedo mi lugar a Alberto. Estamos para... Porque veo que está ansioso por participar. Estamos para el reordenamiento de la palabra. Alberto. Gonzalo, muchas gracias por cederme tu lugar, aunque yo jamás lo podré ocupar. El tuyo es insustituible. Ya empezamos con la gentileza. Y bueno, los afectos son afectos, y yo los manifiesto en público, Emiliano. Y Gonzalo sabe. La verdad que me han hecho reflexionar mucho desde que me senté aquí, tanto Juan como Marcia, que realmente tienen enfoques y conocimientos muy directos, que lo que uno tiene que es primero escucharlos. Me tocó también conocer a muchos directamente de los 15 años, habida cuenta que soy del 39, porque un tío mío que tantas veces me he referido a él, Dionisio Trillo Páez, que fue interventor de la Biblioteca Nacional en el año 48 y después director muchos años, recibía en su casa, en Boulevard Artigas y Maldonado, en aquella bohemia fantástica, a Mingo Bordoli, Arturo Sergio Vizca, a Guido Castillo. Estoy hablando de los que ahí iban, a Carlos Maggi, a Flores Mora. Ahí los vi y a veces me hacían subir porque yo hacía los mandados. Iba hasta
el Mirador Rosado a comprar combustible, que estaba en Avenida Brasil y Simón Bolívar. Y bueno, y Albertito serví, y Albertito, no puedan creer ustedes, calladito la boca, a escuchar. Así que tuve esa fortuna en vivo y en directo. Pero esa, un poco, tarea, no te escuché a ti, Gonzalo, porque me cediste el lugar, de haber escuchado a Marcia y a Juan, me hicieron reflexionar sobre dos cosas. Una, la dijo Marcia, de que la consecuencia de que a fines del siglo XIX, con la reforma valeriana, se instaló en el Uruguay la educación gratuita y obligatoria, fue la gran transformación. No sé hoy en el mundo moderno, que todos los días dicen que todo se debe a la creación, a la innovación, a la tecnología, a la inteligencia artificial, se me escapa. Lo que no se me escapa, que este país lideró. ¿Por qué? Porque se anticipó, fue un pionero. Obviamente que la educación gratuita y obligatoria, ya hablaba Sarmiento, José Pedro Varela lo escuchaba en Estados Unidos. José Pedro Varela era funcionario diplomático y Sarmiento era el embajador de Argentina, aunque Sarmiento vivía en Nueva York, nunca quiso ir a vivir a Washington, pero José Pedro, y se juntaban, iba a escucharlo, y naturalmente que Sarmiento, que era entre otras cosas un europeísta formidable, entonces esas cosas, como acá se dice... La reforma vareliana, ese es un tema que te apareció, que tenías que agregar. Claro, ¿por qué? ¿Y el otro? Porque ibas a mencionar dos. El otro, lo que dijo Juan, de que en realidad uno se circunscribe siempre a esos nombres que tú los relataste. Hay otros, por supuesto. Tengo varios para agregar. Muchos más. A partir de mensajes de oyentes. Sin duda, muchísimos, pero que en realidad fue un estado de la sociedad. Fue una sociedad donde no hubo área, donde no apareciera con no solo prosperidad, en realidad la prosperidad que se vivía, que también era de mucha austeridad, porque hay que ver en qué consistía. Era un clima de vida donde la mayoría se sentía bien. Y entonces, ¿qué pasó, Emiliano? En todas las áreas. En el deporte, pues yo agregaría medalla de bronce el básquetbol en Helsinki, 1952. Medalla de bronce en básquetbol en 1956, Melbourne. En 1948, medalla de plata en remo. Es decir, en los deportes, cuando una sociedad ofrece nombres como el de Maggi, que forma parte de una llamada generación, que estoy de acuerdo con Marcia, no hay que encasillarla tanto en una generación, porque el doctor Purriel, íntimo amigo de papá, había nacido en 1906. En fin, yo creo que ha sido muy importante que ahora esta sociedad, que estás formando una generación, los que nos escuchan, sepan lo que fue todo eso, o sepan, no se enteran por nosotros, pero que la recordemos. Dicen los oyentes, por un lado, no se olviden de Ángel Rama, por favor, uno de los críticos más profundos, uno de los ensayistas más destacados de este país, eso señala Gustavo. Ángel Rama, sí, sin duda. ¿Qué más? Bueno, la gran figura de la generación del 45 es quien ayudó a forjarla y la denunció desde su ojo crítico y lúcido. ¿Quién? Sarandí Cabrera. El año que viene celebraremos su aniversario, dice este mensaje. ¿Estás de acuerdo tú, Marcia? Sí. ¿Fue la gran figura? ¿Sí o no? A ver, cortito. Bueno, a ver, yo vieron que no quise nombrar a una sola persona. Está bien. Empecé a dar nombres después. Porque claro, después, viste, pasa que hay emociones de por medio. Y yo no sé quién fue más grande en la generación del 45 y no sé dónde están sus límites. Así que los voy nombrando cuando me parece que es el contexto necesario. Perfecto. Para hacer. Ahora sí, Gonzalo, te toca.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que contento que estoy de haberle cedido la palabra a mis contertulios, porque la verdad es que han hecho poesía con esto, en honor a la generación del 45. Yo no tengo tanta información. Lo que sí puedo decir es que estoy de acuerdo con ese concepto de que fue la generación de un Uruguay rico, de un Uruguay en el que yo nací en el 46, que era un país rico, en el mundo entero. Y por supuesto, no solo produjo en el arte, en la escritura, en la literatura, también en la poesía, en el teatro, en el cine. Y ahora Juan los amplía con en la medicina, en la ingeniería y en otros campos, porque es lo típico de una sociedad que tiene recursos y tiene recursos para invertir y tiene recursos para educar y para tener acceso a información, y fue fantástico. Desde ese punto de vista yo creo que acompaño todo lo que se ha dicho. Incluso yo tuve el gusto de conocer no solo a Carlos Maggi y a Ida Vitale, que los conocí por este canal, por esta radio, sino que conocí también, que acabas de mencionar, tanto Juan como Alberto, al doctor Purriel, porque era muy amigo de mi padre, que era médico también. Y por supuesto conocí a China Zorrilla. Pero voy a decir una cosa, a ver ustedes qué piensan de esto. Volviendo a lo literario. Yo creo que la generación del 45 fue muy montevideana. Es decir, los escritores anteriores a esta generación, los escritores uruguayos del siglo XIX, Bartolomé Hidalgo, Estanislao del Campo, Lucich, habían escrito fundamentalmente sobre el Uruguay profundo, el Uruguay rural, el Uruguay gaucho. Y esta gente se dedicó al Uruguay montevideano. Y creo que también tuvo su influencia en ese sentido. Montevideanizó mucho al Uruguay. No sé si ustedes están de acuerdo con esto. Bueno. Que sí, conocen mucho más que yo. Ahí, si me permiten. Marcia, Juan, sobre esto. Es verdad. Eso es verdad, pero no es una verdad total. Yo le voy a dar dos ejemplos. Onetti en el Pozo. ¿Qué dice Onetti en el Pozo? Detrás de nosotros no hay nada. Un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos. Esa frase famosa, ¿no? Entonces había que tirar abajo todo lo telúrico, todo lo folclórico, todo lo nativista. Había que tirarlo abajo. Y se tomó esa fórmula durante mucho tiempo. Pero también, y acá voy a cometer un pecado al mencionar a mi propia abuela, que no debería, pero lo tengo que hacer. Y frente a Onetti aparece Sara de Ibáñez, que gana el Premio Nacional de Literatura con su libro Artigas, en donde empieza hablando de los gauchos callados. Entonces ahí tenés dos miradas distintas. Naturalmente mi abuela, una montevideana de toda la vida, pero nacida en Chamberlain y Tacuarembó. Habría algo en ella de amor atávico por la tierra, seguramente. Pero los dos fueron de la generación del 45. Entonces hay que desacralizar también lo que yo llamo mandatos, ¿sí? Para mirar el mundo desde la literatura. Los oyentes aportan y además se complementan entre ellos. Es muy interesante cómo se da. Carlos señala, curiosamente o no, está ausente la música, dice Carlos. Pero no está ausente la música. En buena medida. No está ausente la música. Bueno, ahí está, Marcia, ¿qué señalas tú? Fabini. Sí, Fabini transcurre durante durante 40 años de nuestra historia, ¿verdad? Y hay más. Y hay más nombres. Pedro, desde la audiencia, aporta, en cuanto a la ampliación del foco para mirar la generación de 45, en música, Abel Carlevaro, Hugo Balso, Nivia Mariño y muchos más, señala el oyente. Esos son grandes, ¿no? Claro. Sin duda. Y después aparecen otras dimensiones. Rubén Castillo. Y allí con Rubén Castillo nos movemos por un lado en la radio, sin duda, pero por otro lado también en el teatro, ¿no? Por lo menos en esas dos grandes áreas, más allá de la gestión cultural, etcétera, ¿no? ¿Quién vuelve ahora? ¿Tú, Juan? Sí, y quiero... ¿Te había quedado algo ahí que nos dejó con curiosidad? Algo que lo dejó porque
lo dejé para el final porque creo que voy a ser muy criticado. La generación del 45 en el campo militar, ¿no? En el campo militar fue quien realizó la dictadura. Es decir, la dictadura también es una obra de la generación del 45. Los generales golpistas eran todos pertenecientes a la generación del 45. Ah, esto sí que era inesperado. Dale, seguí. Y bueno, también quisieron cambiar el país, visto el fracaso de los partidos tradicionales. Es decir, había fracasado el Partido Colorado cuando perdió las elecciones en el 58. Había fracasado de alguna manera el Partido Nacional porque luego de 2 periodos volvió a caer en el Partido Colorado. Y eso tampoco arregló las cosas. Entonces vinieron a arreglar el mundo que venían a criticar todo eso. Y realmente lo hicieron, y esto es lo que me van a criticar. Yo quiero mostrar que la dictadura recordamos siempre los horrores de la dictadura, los secuestros, las muertes, los desaparecidos. También recordamos todos los delitos económicos. Pero vamos a recordar también las cosas que hicieron. Es decir, cambiaron la economía, introdujeron el concepto de importaciones no tradicionales que sigue hasta nuestros días vigente, y que fue el que salvó de la crisis de la posguerra. ¿Introdujeron el concepto de exportaciones no tradicionales? Te había entendido importaciones. Exportaciones. Dijo importaciones. Es decir, yo qué sé, el arroz es no tradicional, la celulosa es no tradicional, la soja es no tradicional, todo eso es no tradicional. Bien, pero también modificaron la educación, introdujeron las universidades privadas, por ejemplo, que fue un cambio revolucionario en la educación en el Uruguay, uno de los últimos cambios revolucionarios. Y en obras públicas hicieron todos los puentes sobre el río Uruguay, además de las carreteras y los accesos a Montevideo, la circunvalación de Punta del Este, es decir, obra muy grande en ese sentido. Represas y carreteras, una represa además. Bueno, quiere decir que esto también es obra de la generación del 45, a pesar de que no lo reconocemos y a pesar de que me voy a ser muy criticado por esto que acabo de decir. Tremendo, ¿no? Tremendo. No figuraba en el plan de nadie, creo. ¿Tú te habías puesto a pensar eso, Alberto? Marcia, ¿tú lo consideraste en algún momento, Gonzalo? Sí, la verdad es que sí. Pero lo que pasa es que Juan se salteó 30 años ahí. La dictadura vino muchísimos años después. Ahora yo estoy de acuerdo con él. Yo no puedo Que hacer conexión. hay vínculos entre una cosa y la otra, sin duda ninguna. Es decir, yo creo que esa generación de un país rico, cuando ve que el sistema en el cual creía que le había dado esa bonanza, que le había dado ese bienestar, del cual todo el mundo disfrutaba, ve que el sistema no funciona más y que los partidos tradicionales y nuestra democracia liberal no responde a las exigencias y las necesidades que tiene la gente, yo creo que, y en ese sentido sí podría estar de acuerdo con Juan, esa generación no supo dar respuesta, una respuesta política, democrática, liberal, a los problemas que se vinieron cuando vino la crisis económica. A ver, porque ya se nos está terminando el tiempo. De la dictadura, sobre eso no. Quiero justificar por qué la considero generación del 45. Lo que pasa es que una persona a los 25 años puede ser un escritor exitoso. Un militar, para ser exitoso, tiene que llegar a los 50 para ser general, porque si no, es pinche, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso ocurre después. Tú decís que esa generación del 45 en las Fuerzas Armadas terminó incidiendo recién cuando llegó a general. Claro. Es fácil, yo lo interpreto, comparto, es decir, te entiendo, porque Emiliano, hay una cosa que... Provocador el planteo, ¿no? Muy provocador, muy de Juan, pero que nos hace reflexionar. ¿Por qué? Porque los uruguayos, supongo que es condición humana, siempre queremos ver lo positivo y también aparecen horrores entre flores. Y estos fueron verdaderos devastadores del Uruguay. Ese grupo... Juan lo plantea al revés. Juan elige flores entre horrores de la dictadura. Diría que nos complementamos entonces, pero la reflexión mía es esta. Esos militares, esas cosas que tú señalaste positivas, se la deben
a un civil, Alejandro Beck Villegas. Si Alejandro Beck Villegas no es llamado, realmente hubiera sido un desastre total. Bueno, pero creo que ahí coincide Juan. Fue un exponente de la generación del 45. Por eso de la generación del 45. Y bueno, yo dije que interpretaba el pensamiento de Juan. Pero también debemos decir que los militares, los militares, no las Fuerzas Armadas, los militares que dejaron de hacer honor a las Fuerzas Armadas. Y tenemos que separar la institución de aquellos desviados, porque fueron pésimos gobernantes en muchísimas otras áreas, porque así como permitieron la aparición de universidades privadas, limitaron, asfixiaron a la educación pública de una manera que creo que todavía no se recuperó. De manera tal que también es bueno esto. ¿Por qué es bueno lo que reflexionó Juan? No solo son flores, también hay espantos, porque es la condición del ser humano. También hay espinas, sí. Muchas espinas. Muchas. Los oyentes siguen aportando nombres. Si vamos al terreno de la música en particular, que hace un rato recién incorporábamos, ¿dónde está el mensaje? No lo encuentro, pero a quien se cita es a Llorés Lamarque Pons como otro exponente, ¿no? Después, en el terreno de la literatura, Mario Arregui, formidable cuentista de Tierra Adentro, también de la generación del 45, dice Roberto. Arturo Ardao, en filosofía al más alto nivel, dice Leonidas. De acuerdo. ¿Eh? De acuerdo. Y después hay oyentes que se van al derecho. Jiménez de Aréchaga, Casinelli Muñoz, Barbagelata, es lo que destaca Jerónimo. ¿Algo más? Repito lo que estabas diciendo. Yo creo que sí, la generación del 45 fue gloriosa en todos esos campos y todo, pero en un campo falló, antes de la dictadura. Yo creo que falló en darle a un mundo que estaba cambiando, donde el Uruguay dejaba de ser rico, donde el Uruguay tenía dificultades en acceso a los mercados, en crear, y Juan mencionó ese vasto campo de áreas en los cuales había gente verdaderamente luminosa, pero no fueron capaces de crear un país alternativo, vista las dificultades de un mundo cambiante, no fueron capaces de hacerlo. Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. Bueno, y la discusión una generación luminosa, pero no supo manejar el país conjuntamente. Mirá para llegó a una crisis. Para complementar a Juan, dice Alberto, el general Sereñi y otros militares constitucionalistas también fueron generación del 45. También, exacto. Por eso dijimos flores y espinas. Hay un matiz. Yo no vi al Uruguay tan rico. Era un Uruguay sin pobres, que es distinto a ser rico. El Uruguay nunca fue rico, había pocos pobres, en el sentido de que inclusive los pobres eran de una dignidad y de un tipo de vida donde no faltaba nada en aquello de las cosas esenciales. Esa era una sociedad muy integrada, sobre todo. Esa sociedad era más integrada que rica. No pude discrepar con Juan. Tenés 30 segundos para discrepar, porque si no, no nos queda tiempo para el otro tema. Dale, a ver, ¿qué decías? No. Quiero decir que no podemos estirar los límites de la generación del 45 hasta deformarla en su esencia, porque en todo caso estamos contradiciéndonos. La generación del 60, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Si vamos al argumento. Y segundo, la generación del 45 en todo caso fue la gloriosa fundadora del Frente Amplio. No lo olvidemos y no le carguemos todas las culpas de nuestra existencia. Bueno, acá se abrió otra discusión. Alberto te mira así, con los ojos desconcertados. Y no solo fue, sino que grandes personalidades de los partidos tradicionales vinieron a enriquecer al Frente Amplio, dándole una nueva savia y una nueva, si se quiere, añoranza de lo que deberíamos recuperar y lo que deberíamos construir para el futuro. Porque si decimos una cosa, digamos la otra, seamos justos. Bueno, pero lo que estás diciendo es que hubo destacados nombres de la generación del 45 en la fundación del Frente Amplio. No que toda la generación del 45 fue Frente Amplio. Eso... No, para nada. Eso bueno. No lo dije. Pero Lo que digo es que si vamos a grandes líneas de tiempo, de futuro,
no le carguemos las tintas de esa manera tan horrible a la generación de 45, ¿no? O sea, tampoco es que fue la culpable de toda la dictadura y demás. En todas las generaciones o en todas las épocas, como decíamos, hay espinas y hay flores. En cuanto a elementos fundacionales, gloriosos, evidentemente el Partido Blanco y el Partido Colorado tienen las mayores glorias porque son las fundacionales. De manera tal que en ese aspecto, a mí me parece que fue positivo y es positivo el Frente Amplio hoy instalado en la sociedad uruguaya. Ahora, en cuanto a los orígenes, yo francamente, aunque todos saben que soy blanco, orgullosamente blanco, creo que si vamos a las raíces y a las fundaciones, tenemos que reconocer lo que Marcia también dice, que grandes colorados y grandes blancos, vengo ahora a un nombre como el de Sermar Michelini, ¿verdad?, a recordar al general Sereñi, que fue decán de Luis Valle, de manera tal que, el Frente es una realidad de la democracia uruguaya, aparecida fines de la década del 60-70. Gracias a ustedes, a los 4 integrantes de la tertulia, por las distintas dimensiones que le dieron a esta evocación de la generación del 45. Gracias a los oyentes que aportaron tanto, ¿no? Y porque me quedaron mensajes afuera. Por ejemplo, Hugo Balso, otro nombre que también se señala desde... También maestro mío. Bueno, ¿qué te parece? Ojalá esta discusión, ojalá este intercambio haya resultado provechoso, tanto para quienes estaban empapados a propósito de la generación del 45 y tal vez en este momento se reengancharon con el tema, volvieron a pensarlo, como para aquellos de nuestros oyentes, los más jóvenes, que capaz que acá tienen un motivo, un disparador, un gancho para ponerse a averiguar, investigar y a leer.